Hola a todos, todas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago y bueno, hoy vamos a tener una charla sobre chamanismo, sobre ayahuasca y tabaco, con la presencia de Ruimán, así que muy contentos por eso. Bueno, Ruimán es un maestro de chamanismo que, bueno, personalmente me ha ayudado muchísimo y a muchos de los que están acá también. Y bueno, también es maestro de medicina china, él da ceremonias con plantas sagradas en varias partes del mundo. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos va a hablar un poco sobre sus conocimientos, nos va a compartir un poco sus palabras. Y estuvimos hablando de un tema que nos parece muy importante para abordar, que tiene que ver con el cuidado y con los días posteriores a que una persona realiza una ceremonia, ¿no? Una ceremonia con la planta de poder, con ayahuasca. Eh, con las ceremonias con Ruimán hemos bueno, aprendido muchísimo y en esas ceremonias alcanzamos un sentir muy profundo, muy hermoso, que después eh, en el día a día hay que aprender a cuidar, ¿no? Hay que aprender a sostener todo eso que uno vivió en ceremonia. Entonces, las personas que participamos de las ceremonias queríamos hacerle ese pedido a Rimán si nos podría hablar un poco de qué consejo nos podría dar. Queremos pedir, Rimán, que nos puedes contar un poco sobre cómo cuidar ese sentir, cómo vivir esas enseñanzas aprendidas en las ceremonias, en los retiros. Bueno, eh, el Natem es un camino, el Natem es como llamamos a la ayahuasca, el pueblo Shuar. Natem es la palabra correcta, nomás tiene por su historia y todo su mito detrás, su cuento, ¿no? Entonces, bueno, me voy a referir como Natem, ¿vale? A la ayahuasca a partir de ahora. Y después también el otro nombre que voy a usar es Harutam, que Harutam es también algo parecido a como se diría en la tradición norteamericana Gran Espíritu, ese gran espíritu, esa gran unidad que hizo nacer la asistencia, aunque en realidad nunca nació, pero bueno, digamos gran espíritu, ¿no? Pues lo vamos a llamar Aruta. Entonces voy a usar esos dos términos y bueno, lo aclaro desde el principio para no estarlo repitiendo más. Y bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Sí, vale. Bueno, el propósito del camino del chamanismo es alcanzar la unión con Aruta. Las personas han olvidado en su vida de dónde nacieron, han olvidado cuál fue la fuente, el manantial que les dio la vida a través de su padre y su madre, ¿no? Se transmitió esa fuerza que nació en nosotros y, y un poco las personas que de alguna forma han tenido, aunque no es siempre, pero bueno, muchas veces, en la mayor parte de los casos, las personas que han tenido problemas de salud, personas que han tenido problemas mentales o emocionales o cualquier tipo de cosa de que se sienten insatisfechos, que no tienen paz, que no entienden. Hay personas que sienten que quieren entender el sentido de la vida, ¿no? También, pues como seres humanos que somos, ¿no? Pues esas personas son las que a través del chamanismo intentan encontrar o recordar de dónde vinieron y de alguna forma también, pues cuál es el propósito de la vida y de alguna forma también cuál es el destino de los seres después de la muerte, ¿no? Y entonces hay personas que les gustaría en esta vida poder encontrar de alguna forma al creador de este mundo, el creador de esta existencia, que sería la persona que de alguna forma también podría responder todas las preguntas que nosotros tenemos, todos nuestros anhelos, todas nuestras inquietudes, ¿no? Y eso es el primer paso, digamos, la primera etapa o el propósito original, ¿no? Entonces las personas toman el Natem, ¿no? Porque es, digamos, la llave o el sacramento, ¿no? De esta tradición antigua del pueblo Shuar, ¿no? Digamos que a tú al tomar Natem encuentras, ¿no? En ese pequeño
entrega, en ese pequeño recorrido, en ese pequeño, digamos, profundización que vas a hacer hasta la fuente de la vida misma, del espíritu, vas a tomar el natén para llegar ahí a ese lugar, ¿no? Y, espera un momento. Bueno, yo soy un ratito. Entonces, se toma el natén con ese propósito. Y cuando tomas el natén, empieza todo un proceso de autodescubrimiento. Es decir, ¿por qué yo olvidé quién soy? ¿Por qué yo olvidé de dónde vine y por qué tengo esta vida? Y sobre todo, ya que pasó todo eso, y si de alguna forma entiendo el por qué eso ocurrió, es decir, ver nuestra sombra, ver nuestra confusión, ver nuestra resistencia, ver nuestro dolor, ver cómo se repite todo eso cíclicamente una y otra vez, ¿no? Cuando en la TEM estás en el trance, profundizando hacia tu espíritu y empiezas a ver todas esas cosas que no es agradable, que es desagradable, que es lo último que de alguna forma todos queremos hacer, ¿no? Pues entonces es cuando empieza la primera fase del autodescubrimiento, ¿no? Y entonces esa es la primera respuesta a la pregunta que me has hecho. Empiezas a descubrir, ¿no? Qué cosas tú no prestaste atención en tu vida, las fuiste justificando poco a poco, las fuiste naturalizando, las fuiste acomodando, empezaste a desviarte de alguna forma tu camino y empezaste a olvidar el espíritu, esa pureza que hizo que pudiéramos nacer. Entonces, esa primera parte del trance, por decir, cuando uno toma natén, esa primera fase de esa crisis, esa fase crítica, o esa fase más dolorosa, o más tediosa, más pesada, y más difícil a veces de encarar y de ver, ¿no? Porque es como descolocarse para ver la realidad en uno mismo, ¿no? Y, digamos, es el primer momento de resistencia a entrar al trance divino que está que está en nosotros, esa fuerza vital que está en nosotros, que la queremos ver, que la queremos descubrir, ¿no? Entonces, en esa primera fase vemos todos los puntos críticos. Primero, sí es verdad que podemos ver más allá del tiempo, ver el pasado, recordar cuáles fueron nuestros errores, cómo nos fuimos desviando de esa pureza cuando éramos niños. Y después es verdad también que vamos a ver las consecuencias de nuestro presente, cómo se ha dibujado en nuestro presente y todas las cosas que están mal en nuestro presente. Y esa es la primera información que tenemos que tener en cuenta en la ceremonia. Es decir, cómo se cuida ese sentir divino que hemos alcanzado después de días de retiro, de ayuno y de enseñanza y de transmisión, ¿no? ¿Cómo se cuida ese sentir? Bueno, tú prestaste atención a la primera parte, sobre todo a la primera parte de cada ceremonia, tú prestaste atención. Tuviste cuando estabas incómodo, cuando te revolvías, cuando te retorcías, cuando veías cosas que te asustaban, cosas que querías sacar de ti mismo, loops o pensamientos, sentimientos cíclicos que se repetían una y otra vez y que todos los días eso están contigo, lo que te has acostumbrado a ignorarlo. Pero al ir todo un poco más lento o quizás más rápido, no sé, la vibración del natém, a ir el tiempo de esa forma tan especial y poder reconocer esas cosas que en la vida ya no las puedes reconocer porque le has dado la espalda, lo has justificado. Y eso está escondido ya. Eso está, es como un encantamiento, así que ya ahí no puedes ver, ¿no? Cuando ves todo eso y te impacta además, que mejor que la ceremonia sea dura y eso te impacte y te haga sufrir, tristemente, había que decirlo así, pero la verdad que los seres humanos no aprendemos muchas veces, sino es en las peores circunstancias, ¿no? Cuando tomamos a veces las decisiones más tajantes o más con un impulso más fuerte, ¿no? Eh, Eso que hemos visto es lo primero que debemos considerar como una prioridad en nuestra vida. Es decir, no tenemos que quedarnos con lo que conseguimos al final, ese bienestar, esa paz, digamos, esa visión de decir, wow, qué magia vive en mí, ¿no? Qué bello es el espíritu y todo lo que hay, lo que ha dejado en mí, ¿no? No, eso es importante y eso hay que cuidarlo porque eso ahí es donde nos dirigimos. Pero primero, si no arreglamos todo lo que vimos en la parte más difícil o más crítica de la ceremonia, ¿a dónde vamos a llegar? Simplemente pasarán los días o pasarán los meses, volveremos a ignorar esos errores o a justificarlos
y volveremos a olvidar, o simplemente no olvidar, sí, olvidar, pero perderemos ese equilibrio tan sensible, fino y dichoso que habíamos obtenido después de un trabajo como lo que es un retiro, una purificación o una toma de Aten, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuida el sentir? Lo primero, aprendamos de nosotros mismos. O sea, no venimos a sufrir y después a alcanzar un éxtasis divino, si es que llegamos, porque muchos se quedan en sufrimiento, porque es mucho lo que algunas personas llevan consigo, ¿no? Pero Eso es digamos, verdad. entonces hacemos eso, alcanzamos el éxtasis divino y después me olvidé de todo lo que sufrí. Ay, bueno, pero ya pasó. Ay, pero qué bonito. No, pues como que ya pasó, sé que yo era lo más importante. O sea, que era lo que necesitábamos. ¿O acaso haber visto en el camino del chamanismo, tú ves tu dolor, tu resistencia, tu sombra, la ves porque hay que verlo y ya está? Pero ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ahora viene lo bueno. ¿Pero estamos locos o qué? El ver eso como primer hecho, cuando empiezas tu búsqueda y esa entrega, esa relajación hacia el infinito que habita en ti, ¿no? Ese salto hacia tus profundidades, el ver en el primer estadio eso, es que significa que eso era lo más importante que teníamos que ver, por lo menos en este stage o en este momento de nuestra vida. Y no solo no lo vemos, no solo lo olvidamos, sino que ni siquiera lo compartimos. O sea, por lo menos hay cosas que sí, que se guardan para uno, por supuesto, y es mejor así, mucho mejor. Hay otras que las puedes compartir a tu maestro porque son delicadas. Y estaría bueno ser capaz de sacar eso y compartirlo. No solo vomitar, sino también transformarlo, aprender a enfocarlo. Y después hay muchas cosas que por orgullo, por vergüenza o por muchas razones no las compartimos con nuestros hermanos, hermanas, a la gente de nuestra ceremonia, amigos, cuando muchas veces nuestras comprensiones y de lo que nos damos cuenta de la forma más humilde y sencilla, decirlo así nomás, es un ejemplo, una bendición y una ayuda para otros. Pero no lo hacemos tampoco. Más bien, yo lo que veo, y mira que son miles de personas que he tratado en mis 20 años viajando y enseñando a todo el mundo, ¿no? Yo lo que veo es que la gente, eso es un episodio del trance desagradable que siempre esperan que sea cada vez menos. O que no voy a tomar Natén porque no tengo ganas de, tal, de sufrir o de pasar las primeras fases. Tal. Y es una tristeza. Porque yo sí les digo que quizás yo empecé muy joven, con 20 años, quizás un poquito antes. Yo era muy necio y muy orgulloso, por supuesto, como muchos de nosotros. Y no hay que ser así medio duro como yo para ser un necio. Muchas veces los más suaves y los más cariñosos y los más dulces son los más necios y los más bloqueados y los más de todo. La fe es algo, es como el aire, como el agua, es un cristal, es algo que cualquiera lo puede tener y no te lo esperas, y ser único, un tesoro. Tenemos que prestar atención a esa primera fase si queremos reorganizar nuestras vidas. Mucha gente me dice, no muchos, pero algunos me dicen, ¿no? No, yo entiendo, yo he visto en las ceremonias esto, he visto que estos problemas que tengo aquí los repito una y otra vez, y he visto esto y he visto esto. Pero la verdad que no lo puedo cambiar, o no lo quiero cambiar. Y digo, pues mijo, ¿para qué vienes más entonces? Yo, cualquier cosa, cuando viajo hacia mi espíritu, que me encuentro en el camino y se me revela en visión y en comprensión, en un insight, ¿no? Cualquier cosa que yo veo así, yo digo, esto hay que trabajarlo ya y sin excepción, o sea, hay que terminar con esto ya. O sea, eso es el espíritu, la luz del espíritu, con nuestra fe, de volcarnos al interior, a encontrar a Rutam, tomando el Natem. Todo lo que aparece no es una pérdida de tiempo, no es una distorsión, no es una bobería, no es una banalidad. Tiene un significado escrupulosamente exquisito, al cual debemos dedicarle toda nuestra atención, porque eso es el respeto y la gratitud que le estamos mostrando también a Rutam, para que nos siga hablando, nos siga iluminando, nos siga enseñando. Y eso nunca, si tú ya has visto que eso está mal, y que eso está mal, y que eso está mal, y que te está haciendo daño en tu camino, hay que abandonarlo rotundamente y sin excepción, o corregirlo, o buscar la forma.
Y si no encontramos la forma perfecta, porque seguro que lo podemos mejorar con un poquito de intención que le pongamos, pero que no encontramos la forma perfecta para acabar por lo menos del todo tajantemente, hay más ceremonias, señores. Avance con lo que hemos hecho y veremos qué era lo que nos faltaba, la piecita. Y si todavía nos queda un poco, habrá otra ceremonia después de unos meses que lo volveremos a ver y lo podremos volver a trabajar y ver qué era la hora en el siguiente nivel, la otra, hasta que ya se deshaga. Porque todos llegaremos al punto de comprensión en el cual ya nada será tan importante. Todo el dolor y todos los errores miraremos atrás y diremos, qué pena el tiempo que perdí en esto, el haberme apegado o el haberme estado en esta situación o haber tenido que luchar de esta forma, o si tuve que luchar, por ejemplo, una guerra, tuve que luchar porque no había más remedio que luchar por la libertad, ¿no? Pues entonces, ¿qué? Tenía que haberlo enfocado así, tenía que haber cuidado al espíritu así, tenía que haber hecho las cosas con la paz así, y tenía que haber encontrado una solución antes, o tenía que haber hecho esto o lo otro, o cuidar a los míos, o proteger a los míos así, o haber hecho... Pero mirando en sagrada visión, tomando el natén y viendo dónde estaban los errores y actuando, que a lo mejor tras una o dos ceremonias que descubrimos un aspecto importante de nuestra vida que necesita intervención, ¿vale? A lo mejor después de unas pocas ceremonias, ¿no? Oye, a lo mejor no es suficiente, lo podemos mejorar, pero no solucionar, pero es que sabemos, si tú sabes que puedes hacer más y no lo estás haciendo, es tu culpa. Si tú sabes que lo estás dando todo y que aún así no consigues todavía solucionar algo, pues sigamos trabajando. Que si tu fe y tu sinceridad es real, eso se va, en el chamanismo, casi todo se puede sanar porque todos tenemos ese espíritu y si todos volvemos a ese cristal, a Aruttam en nuestro interior, vamos a sanar. Vamos a sanar. Oye, que ya hay algo que ya no se puede sanar, pues nos moriremos algún día, pero igual moriremos en paz y con conocimiento, sintiendo esa eternidad que habita en nosotros desde la vida. Entonces, ¿cuál es el primer paso para cuidar el sentir? En la fase crítica de la ceremonia al comienzo, ese momento en el que yo os dejo solos, sufrir un poquito y verse solo y revolverse solo para ver qué pasa, para que veamos, porque también es cierto una cosa, habrá un día que ya no van a ver basura ni sombra. Podrán ver cosas alrededor de otras personas o eventos que necesitan que actuemos de alguna forma por nuestro bien y por el bien de los demás, pero ya no dolor, enfermedad y sombra y resistencia en vosotros. Eso no. Aunque el natén y el camino del chamanismo es algo tan fino, y vivir en una ciudad o vivir en un mundo moderno es a cada rato manipulación, trampa, dificultades, eh, eh, obstáculos, ¿no? Eh, Estar rodeados de gente que está muy mal también, ¿no? Consumida por el fuego de sus anhelos y de sus apegos, ¿no? Entonces, eso también nos va deteriorando. El chamanismo es una forma de protegernos. Eso es lo que se llama la protección. Por eso también tiene sus cantos de protección, ¿no? Y porque hasta que salvo que uno viva con un desapego, con una simpleza en la naturaleza, ¿no? En los bosques, en las montañas donde Arutón nos hizo nacer, ahí sí puedes tener una paz total todo el tiempo, por decirte, a 24 horas, de día y de noche, ¿no? Pero cuando estás en ciudades, cuando estás implicado de alguna forma en una vida moderna y rodeado de otros que creen en ello también, vamos a necesitar, va a haber siempre una pequeña parte de la ceremonia un poco crítica, porque siempre vamos a estar un poco heridos, un poco afectados, un poco impregnados de esas cosas que ocurren alrededor nuestro en el sistema en el que nos relacionamos, ¿no? Entonces, la primera parte es eso. Y la segunda parte, ¿no?, del trabajo para cuidar el sentir, que yo diría, es que ya que después de pasar la crisis, ver nuestros errores, llegamos a sentir un poco el éxtasis divino, ¿no? Señores, vamos a poner
consecuencias, vamos a poner todas las causas posibles en nuestra vida que puedan hacer que esa luz se quede con nosotros. Es decir, vamos a ver, si tú sientes, ya estamos en la segunda o tercera fase de la ceremonia, ¿no? Cuando ya estás en una expansión sintiendo esa eternidad que te dio la vida, que habita en tu interior y late en tu corazón y mira en tus ojos, ¿no? Y en los ojos de todas las criaturas, ¿no? Aruta. Entonces, si tú ya has sentido eso en un silencio extremadamente profundo y eterno, que en amor brilla y palpitan las estrellas en el corazón de las criaturas, si tú ya has visto eso, a mí no me digas que tú quieres cuidar ese sentir teniendo una ventana al lado, una carretera por la que pasan coches y humo todo el tiempo. O sea, porque eso no es una de las características o no fue uno de los vehículos o no fue uno de las condiciones por las que tú pudiste entrar en ese sentido de la eternidad. Necesitamos un poco de silencio. Por ejemplo, eso se llama crear una condición pues, muy básica, que es escuchar el espíritu, o sea, escuchar el silencio, escuchar el viento, escuchar el aire. Ahí está la voz del espíritu, la creación del espíritu. Eso es sano, eso es medicina. Entonces, quiero cuidar el sentir, quiero que esa luz, que ese éxtasis esté conmigo. Una de las primeras cosas es el silencio. Otra de las segundas cosas que necesitamos es tiempo para nosotros. Porque no necesitamos ni tanto dinero, ni tanto trabajo. Muchas veces se lo digo a la gente. El pueblo suave, mi gente en la selva, ellos no quieren tanto. Tienen agua, tienen comida y tienen la selva para hacer sus casas. Pasan mucho tiempo, aunque son trabajadores, también pasan mucho tiempo para ellos y si quieren no hacen nada. Y ellos pueden recogerse y hacer un retiro espiritual en cualquier momento de sus vidas que ellos sientan que ahora es el momento de intensificar mi unión con Garuta. O sea, esas ya son pues dos cosas. Tiempo, el silencio, súper importante. Todo eso, teniendo en cuenta que nada de eso va a funcionar, de estas últimas características, si no estamos corrigiendo los primeros errores que en la ceremonia hemos visto, nuestras primeras resistencias. Y me dicen, ay, pero es que yo no puedo tener tiempo y yo no puedo tener silencio. Y porque, por ejemplo, yo no tengo forma de vivir en el campo porque no tengo casa. Digo, bueno, pero tú fuiste al banco, pediste un préstamo y pagaste, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? Tú pagaste 200.000 euros por un piso en el centro de la ciudad. Ah, sí, sí. Pero es que una casita de unos viejitos en el campo te costaba lo mismo. Ay, pero no, en aquel momento no pensé el campo y tal, pues todo mal. Ah, Dios mío, tú empezaste a elegir las cosas ya con antelación. Y sí, pero ¿por qué elegiste mal? Porque no habías hecho tu primera parte, no te habías dado cuenta de tu resistencia, de cómo te hacía mal tantas cosas, pero tú las seguías repitiendo y por eso estabas en ese estado mental y ese estado mental te llevó a tomar un montón de malas decisiones. Eh, eso respecto al silencio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces respecto al trabajo, ¿no? Digo, pero es que no me gusta lo que hago y eso me afecta en mi meditación. Digo, bueno, pues eh, empieza una vida nueva. O sea, sigue haciendo eso, pero vete mirando otras cosas y preparándote. Dice, no, pero es que no tengo ganas, porque otra vez volvemos a encontrar falta de energía, desmotivación, porque estás metido en unos círculos viciosos y unos loops que se repiten una y otra vez y que en la primera parte de la ceremonia, en la parte crítica, que los viste y los sufriste, no les prestaste la atención y no lo corregiste eso en tu vida. Entonces, muchas de las virtudes y de las cosas buenas que atraemos a nuestra vida no van a llegar jamás, jamás, si cuando lidiamos con nuestra sombra, cuando tomamos una en la primera parte de la noche, ¿no? No tomamos muy en consideración todo lo que vemos y dejamos de alimentarlo y dejamos de potenciarlo. Y por eso, dice, no, la ayahuasca es un libro vivo. Y yo digo, la ayahuasca, el Natem, ¿no? Ayahuasca. El Natem no es un libro que está vivo, o sea, el Natem
es un encantamiento dichoso de la selva que nos lleva a que nosotros leamos el libro de la vida que está ya en nosotros impreso, y que antes de leer y poder acceder a esa eternidad que vibra en nosotros y dibuja cada instante, abrazando su propia dicha, ¿no? Antes de poder hacer eso, tenemos que ver la sombra, tenemos que verla, sufrirla, agonizar, para que podamos tomar las decisiones, para que lo que después veamos podamos cuidarlo, se quede en nuestras vidas, anclada en el silencio, anclada en los espacios de tiempo libre, anclado en el aire limpio, en el agua de la montaña, anclado en la forma en la que nos sentamos, anclado en la forma, por ejemplo, en la que tú decides invertir tus capacidades, ¿no? Muchas tradiciones no hacían hobbies por hacer tonterías. Muchas tradiciones cogían un arco y tiraban las flechas por el mero hecho de hacer algo sin hacerlo. Es decir, tensar un arco y que la flecha se dispare sin yo intervenir en ello. Eran cosas que potenciaban la luz del espíritu, el no ego, la no identidad, el pulir la madera y hacerle huecos para que después nosotros, frotando, soplando, le diéramos aliento, vida, y pudiéramos dibujar el sentido de Arutami en nuestros trances, que es la música. O sea, esas fueron las artes básicas y tantas otras, ¿no? Del mundo, ¿no? Que ya no se usan. Y está bien visto y está bien justificado que todas esas artes ya no se usen, porque ya no hacen falta. Ya están todos jodidos y lo han aceptado. Y créanme que quitarnos esa creación oscura que hemos hecho con nuestra identidad, con nuestras creencias, definiéndonos absurdamente sin conocer el espíritu, pensando que somos algo y no conocemos nuestro espíritu y nos reímos con otros del esperpento que podemos ser, ¿no? Pero aún así, bueno, pues acorde a unos patrones generales de la sociedad, los seres humanos deben de, por favor, ¿sabes? Eh, bueno, y acorde con todos esos principios, hemos podido justificar hemos perdido ese espacio tan grande, ¿no? Ese tiempo que separa, ese lentez y nos da la inspiración, la meditación y todo el potencial para, para, para expresar la vida a través de las artes antiguas humanas, ¿no? Eh, hemos sido capaces de dar un bandazo y quitarlo, y ya no darle importancia, y ocuparlo en banalidades, como por ejemplo puede ser el mero hecho de que yo les tenga que decir a ustedes esto a través de una pantalla. Es muy triste. Esto ya no nos pueden decir nuestros padres, nuestros hermanos, que incluso necesitemos que nos recuerde a alguien. O tener que, por ejemplo, tener que ver películas, o tener que estar siempre leyendo libros que nos dicen cosas que la verdad que las vamos a olvidar, que las vamos a olvidar. Que la mayoría, digamos solo un 20% se salva de importancia. El otro 80% no nos hacía falta estropear la cabeza pensando y siendo condicionados bajo información innecesaria. Teníamos que haber dejado la mente vacía como el cielo para que la luz del Espíritu lo iluminara y brillara. Tenemos que hacer mucho espacio para que hubiera inspiración, creación y paz en la tierra. Ese es el propósito del chamanismo. Y el sentirse cuida en base a lo que nosotros sentimos y aprendemos en ceremonia. Somos nosotros lo que aprendemos de nosotros mismos. Y cuando tú experimentas un nivel, por ejemplo, de éxtasis, de energía tan sublime, después de abandonar todas esas canalizaciones a esas resistencias, a esas sombras, a esas arañas que tenemos en nosotros, ¿no? Cuando cortamos con eso, con esos apegos, esas necesidades, nos llenamos de toda esa luz, sentimos en el trance divino esa energía, esa vibración. Cuando tú vas a tu casa y te bebes una Coca-Cola y te comes una hamburguesa y te sientes como una mierda, cansado, con la barriga inflamada y el vaso hundido, la digestión lenta, ¿eh? Tú dices, Dios mío, pero yo no quiero. ¿Cómo tengo que comer para mantener
ese potencial que descubrí en ceremonia, que sé que tengo, esa energía. Cuando tú después de vibrar toda la noche y estar exhausto, descansas en la eternidad y y en la quietud absoluta, descubres cómo se mueven las estrellas. ¿Tú te crees que a ti te dan ganas de mandarte 2 mates por la mañana, perder cualquier posibilidad de entrar dentro de ti mismo y andar para afuera acelerado, temblando, con palpitaciones, con seguir como un loco, medio a punto de enojarte con cualquiera para agotar tu vida, tu cuerpo y tus recursos vitales para mantener esa sombra y después caer tieso por la noche? O sea, ¿para qué vivir si no estoy sintiendo ese espíritu de salud que sé que habita en mí? ¿Cuál sería el sentido de la vida? Otra vez, seguimos haciendo la vida y tomando las referencias acorde a lo que hemos encontrado nosotros. Y por eso en el pueblo Shuar no se escribió. En el pueblo Shuar, ni siquiera cuando aprendías chamanismo, el Ubishin gastaba mucha saliva en estarte diciendo lo que tú tenías que hacer, pensar o creer. Él te hacía practicar y practicar y practicar. Y si tú tenías que vomitar, tenías que sufrir muchas ceremonias, esa era tu elección y tu problema. Era el no cambiar, el resistirte. Ahí te dejaban lo que hiciera falta. ¿Cómo se muere si no es solo? ¿Y cómo te sanas si no eres tú al final quien estás participando de ello y quien tienes la esperanza y la fuerza? Claro que un buen maestro es importante, pero también tú tienes que hacerlo. Y después, el trance sublime es que va a llegar un momento, ese éxtasis, esa unión con Arutan, va a llegar un momento que ya nada más, que todo lo demás que te pueden ofrecer a cambio es un sinsabor. Toma tanto dinero, toma tanto poder, toma tanto. Y tú puedes ser que al principio pues somos animalitos y cometas los errores de aceptarlos y te tiemble la mano, te tiemble la cabeza, pero después cuando ya llega un momento en la vida que lo tienes todo eso, tú dices, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para recuperar aquella inocencia, paz que tenía cuando nací? Eso es lo único que importa al final. ¿Qué tengo que hacer para cerrar los ojos, sonreír y sentir esa eternidad que me lleva y dejar que el tiempo que Naruto me atraviese y el tiempo pase deliciosamente a cada aliento y a cada pálpito de mi corazón? Quiero sentir su hormigueo en cada una de mis articulaciones, en toda mi piel, en mis ojos. Y quiero sentir los cielos con mi mente, la tierra con mi piel, las hojas, con mi cabello. eh, Todo quiero ser esa selva de la que nació el chamanismo, de la que yo nací. Y eso es cuidar el sentir. Y los Ubishi te hacían copartícipe de todas las prácticas para que tú tuvieras la referencia. Y por supuesto que con práctica y con logros tenías su consejo también y su enseñanza. Y finalmente la famosa transmisión iniciática de poder del Sensak, la flecha. Entonces, era experiencia. Y por eso yo siempre les dije, cuiden el sentir, cuiden el sentir. Esa es la guía, ese es el camino. No lo olviden, no lo traicionen, no lo enturbien. ¿Le suenan esas palabras? ¿Las has usado alguna vez? Pues bueno, para no repetir muchas veces lo mismo, esta sería, digamos, la exposición general que yo haría sobre tu pregunta, Santi. ¿Hay algún detalle que te gustaría que hiciera hincapié? Bueno, muchas gracias, Román. Para mí estuvo muy increíble la respuesta. No sé si Marina, Gonza, Mica, alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. Eh, Perdón, ahí estoy viendo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Hay alguien que está levantando la mano. Buenas, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí? Ahí está.
Ah, Tristán, ¿cómo estás? No Hola había Tristán, qué entrado. alegría verte, hermano. Gracias, Román. Igualmente. Igualmente a todos ustedes también. Eh, bueno, siguiendo el hilo de la conversación y con una pregunta que más de una vez dentro mío tengo ganas de preguntarte a vos, Román, pero bueno, aprovecho el espacio para compartirla. Eh, entiendo y vibro mucho todo lo que esto estás diciendo y siempre que termina la ceremonia me doy cuenta que uno vuelve al mundo de la araña y de la sombra. Y esto me pasa cuando continúo en casa, particularmente con el tabaco. En la ceremonia del tabaco para mí es un encanto, es una belleza. Y puedo tomar todo el tiempo y cada vez quiero tomar más. Y a medida que vuelvo a la vida cotidiana y todo, vuelvo a tomar tabaco y más de una vez me pasa que siento mucha tristeza, muchísima. Es como que hasta ni me sale rezarlo. Podría hacerlo, ¿no? Pero es como que me da eso y a veces tengo la interpretación de que es tanto lo que me alejo del camino que lo que me deja es esa sensación. Eso. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que hablar un poco más largo y ver realmente qué significa esa tristeza. Pueden ser varias cosas, por lo menos tres, cuatro cosas, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, pueden ser a veces cosas familiares, ¿no? De que hay una tristeza real de la vida, las cosas que has vivido, que has pasado. Otras veces puede ser que salgas de un trabajo muy bello, ¿no? Donde has aprendido muchas cosas y, y ver que en cambio el mundo que está alrededor, del que todavía no te has distanciado por la razón que sea, o no has podido integrarte o participar como a ti te gustaría, ¿no? Ves todo lo que pasa alrededor y la verdad que sí, que es un poco deprimente cómo está la gente, cómo está el mundo y eso, ¿no? Pero tampoco ves, ahí hay cosas que yo creo que de la primera etapa de aprender de nuestra sombra, yo creo que hay cosas ahí que primero tú tienes que cambiar. Y aunque yo ya con la edad que tengo y los años que he trabajado, no te creas que tengo yo muchas ganas tampoco ya de nada, ¿no? Y sé que todo lo que pasa en el mundo, la mayor parte de la gente se lo merece, sin duda alguna, la mayor parte, ¿no? O por lo menos una buena parte, ¿no? Somos responsables, ¿no? Y encima no hablemos del orgullo y de las cosas de las personas, ¿no? Da igual si son ricos o pobres, ¿no? Que da tristeza y deprime un poco. ¿Para qué decir, no? Pero lo que no puede ser es que tú pierdas tu chispa y tus ganas de rezar y la luz que vas encontrando en el camino. O sea, ahí estás fallando algunas cosas que tú seguramente has visto en ceremonia que las puedes cambiar, que las puedes mejorar, ¿no? Entonces, bueno, podemos, a mí, eso, la pérdida de la chispa en uno mismo es lo que más preocupa, ¿no? Pero eso podemos hablarlo y podemos encontrar, entender mejor qué ocurre, ¿no? Pero Bueno, significa algo y es bueno que además tenerlo localizado, tenerlo descubierto, no darte cuenta de que exactamente pasa eso, porque es más rápida la forma en la que también yo te puedo aconsejar. bien, bien, bien. Era eso particularmente. Gracias, Román. Vale, me alegro mucho de verte, aunque te veo muy serio, ¿eh? Me pongo Eso, serio cuando hablo. Gracias. chao, hermano. Bueno, pues mira, les voy a mostrar una cosa muy bonita. ¿Puedo? Sí. Sí, dale, dale, mostranos. Tengo a mi pequeño monstruito, a mi hija, la tengo aquí, que no se quiere ir a la cama si su papá no la lleva en brazos y la cuesta a su papá. Así que miren qué cosa más bonita, por favor. Chiquita. Se vino a dormir hasta que su papá la lleve en brazos a la cama, al sofá. Un ángel. Así que Hermoso. me voy con mi preciosita. Les mando un beso Bueno, enorme y espero pensemos la próxima charla.
para un tema que les interese y que yo les pueda ayudar y me encantará. Además, no saben qué alegría ha sido verles, de verdad. Les echo de menos muchísimo. Bueno, nosotros también, hermano. Me alegro mucho de verte, Santi, Mica, Gonza, Mar. Me alegro muchísimo de verles. Nosotros Bueno, Qué gracias. lindo, Rimón, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. La verdad que escucharte es no sé, un pedacito de ceremonia hoy, no sé, es una cosa divina, hermosa. Así que muchas gracias. Gracias, sí. bueno. Hasta pronto. Les quiero mucho. Gracias, hermano. Un abrazo muy grande. Abrazo, Ruimán. Gracias.